Hermanos, el Señor les bendiga. Este estudio, una vez más, vamos a realizarlo de acuerdo con la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, cuál es la verdad. Y este tema ahora le llamamos el Evangelio primitivo de los apóstoles. Este evangelio, este hermoso evangelio que predicaban los apóstoles, y ellos fueron los que por el Señor les dio la comisión para que fueran y predicaran a todo el mundo. Entonces ellos fueron testigos y ellos vieron de todo esto que aconteció, y ellos dieron testimonio en sus cartas, en sus epístolas. Y vamos ahora a ver este hermoso evangelio, cómo es que el Señor se los dio a ellos, y este evangelio que ahora en estos tiempos lo necesitamos para volvernos al evangelio puro, a la palabra pura, a la palabra limpia y fresca. Este hermoso evangelio todos los días se hace nuevo. Ahora, este hermoso evangelio, la palabra primitiva, implica que el evangelio es el evangelio original, con una larga historia y sabiduría del evangelio. Se refiere al evangelio que perdona los pecados. La Biblia dice: la casa se construye con sabiduría. Proverbios 24:3. Nuestro Señor es el dueño de la sabiduría de todo el universo. Su sabiduría fue la que bajó a este mundo a salvar a los pecadores. Recibió el bautismo de Juan el Bautista, murió en la cruz para compensar por los pecados del mundo. Se levantó de entre los muertos y salvó a los pecadores. El Señor salva a los que creen en la sabiduría del Evangelio, es decir, en la sabiduría del Señor. De todos los pecados del mundo, su sabiduría es inimaginable con la sabiduría del Evangelio primitivo. En otras palabras, a través de su bautismo, su sangre y su resurrección, nos ha salvado de todos los pecados. Los que creemos en Jesús bajamos la cabeza y agradecemos a Dios por el Evangelio de la compensación de los pecados. Espero que aprendan la sabiduría del Señor del Evangelio primitivo y estén agradecidos al Señor. Oro porque toda la gente del mundo, para que pueda ser salvada de sus pecados, poniendo su fe en el Evangelio de la sabiduría que Dios les ha concedido. Es el fruto de nuestro esfuerzo para proporcionarle un testimonio fácil y claro de la verdad, de la salvación basado en la Biblia, para que reciban la salvación y puedan ser salvados. Nosotros necesitamos este evangelio primitivo porque nos da una convicción y nos da una certeza, nos da la fe genuina, la fe que es el Señor Jesús. Él es la fe. Dios lo mandó para que nosotros creyésemos en Él, y Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, creyésemos en este hermoso evangelio. El evangelio primitivo es el evangelio original, llamado el evangelio de agua y espíritu. Sin embargo, hasta ahora la mayoría de los cristianos no han conocido el evangelio del agua y el espíritu, que es el evangelio original, y como resultado han creído en un medio evangelio. La mitad del evangelio han creído, nada más han creído en el evangelio de la sangre. Este evangelio de la sangre es un evangelio incompleto, porque necesitamos también que esté acompañado, como Dios nos lo dio dentro del plan de Él. Y este hermoso evangelio lo dijo el Señor Jesús, se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios ni entrar en él. Y el apóstol Juan nos da testimonio en su epístola, capítulo 5, versículo 8. 3 dan testimonio en la tierra:
Y ahí dice el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son uno, y estos tres concuerdan. Entonces el agua es el bautismo del Señor Jesús. La sangre es la sangre que Él con su muerte vertió ahí en la cruz. Y ahí borró todos nuestros pecados. Y el espíritu es la resurrección. Entonces ahí dice en la carta del apóstol Juan, nos dice en el versículo también 5, que Él vino de agua, y no solamente de agua, sino vino también de sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. Entonces ahí vemos a los tres. Y si dice que estos tres dan testimonio y que estos están de acuerdo, entonces estos tres deben de ir acompañados, agarrados de la mano, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estos tres son uno, y estos dan tres testimonios en el cielo. Y nunca ellos trabajan por separado, siempre ellos trabajan en unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, no nomás lo recibimos a Él solo, sino recibimos a los tres, al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, que esos tres son uno. Este es el Evangelio primitivo, y este es el Evangelio que predicaban los apóstoles, y el Evangelio que el Señor Jesús les dio. Empieza con Juan el Bautista, un personaje, un hombre pues hecho por Dios, y hecho por Dios y exclusivamente y especialmente para venir a bautizar a su Hijo Jesucristo. Entonces esa era la razón por qué Juan el Bautista, él se negaba a bautizar al Señor Jesús, porque cuando él vino, el Señor Jesús a Juan el Bautista le dijo: ¿cómo es que yo te voy a bautizar cuando tú tienes que bautizarme a mí? Porque Juan traía un bautismo de arrepentimiento para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Pero el bautismo que el Señor Jesús, Él le ordena a este Juan el Bautista, es un evangelio para cumplir toda justicia. ¿Y cuál es toda justicia? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista le impone las manos y lo baja en el río, en el Jordán, en esas aguas, en ese momento le pasa los pecados de toda la humanidad, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí fue donde lo sepultó. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 6, que todos juntamente con él fuimos sepultados, dice, para muerte por el bautismo. Entonces ahí lo que dio el Señor Jesús fue un paso de muerte. Al pasarle los pecados Juan el Bautista, él allí ya fue cargado y recibió ya la justicia de Dios para muerte. Entonces tenía él que recibir los pecados de la humanidad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y llevarlos a la cruz. Y ahí con su muerte borrarlos. Ese es el plan de Dios. Y entonces llevarnos a una vida nueva, al nuevo nacimiento. El bautismo al Espíritu Santo es el mismo que cuando Juan el Bautista lo bautizó y ahí descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, es este bautismo que va acompañado con la sangre y con el agua. Es el mismo bautismo, es una misma cosa, y los tres están de acuerdo. Nosotros necesitamos recibir el agua, que es el bautismo del Señor Jesús, necesitamos recibir la sangre en la cruz y necesitamos recibir el Espíritu, que es la resurrección. Y ahí tenemos nosotros un nuevo nacimiento. Tenemos todo allí por fe. Necesitamos recibirlo y necesitamos dar testimonio que así es, que esta es la verdad, que lo que aconteció cuando el Señor Jesús lo bautizó Juan el Bautista, ahí lo que él cumplió fue el plan de Dios, la obra de Dios, y entonces ahí fue donde nosotros fuimos, y toda la humanidad fuimos salvados por su bautismo, por su muerte en la cruz, por la resurrección.
Ese es el evangelio primitivo. Y si nosotros en las cartas, buscamos en la Biblia, y nosotros vemos que nuestra mente esté llena del conocimiento de la obra de Dios, vamos a entender cuál es el plan y el propósito de Dios. Entonces nosotros lo que debemos de llevar es la palabra de Dios, la obra de Dios, lo que Dios nos dejó, el plan de Dios, porque tiene suficiente, tiene todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros no andemos en confusión. Nosotros necesitamos recibirlo por fe, todo este paso, porque así Dios, así lo planeó. Y nosotros vamos a tener un hermoso evangelio en nuestra vida, y nosotros vamos a poner nuestra fe en toda la obra de Dios para que nosotros andemos en ellas. Así lo dice la palabra de Dios, que Dios preparó todas esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Quién es el que hizo la obra? El Señor Jesús. Ahí Dios ejecutó la justicia de Dios en su Hijo Jesucristo. Él es el que hizo todo lo suficiente. Él es el que ganó una salvación tan grande para nosotros. Él fue el que dio su vida por nosotros. Y Él fue a muerte para que nosotros también, nosotros anduviésemos en vida nueva. Nosotros debemos de ver este hermoso evangelio, y debemos de verlo por la obra de Dios, no por la obra de nosotros. Que si nosotros debemos de añadir algo, si nosotros debemos de poner algo, que si nosotros portándonos bien, que si nosotros caminamos con buenas obras, y que si nosotros leemos la Biblia, y que si nosotros oramos, y que si nosotros predicamos la palabra de Dios, que con eso nosotros ya vamos a estar bien con Dios. No es así. El plan de Dios lo ejecutó y lo hizo en su Hijo Jesucristo, para que nosotros pusiésemos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Si nosotros vemos el plan de Dios, cómo fue y cómo los apóstoles lo explican en las cartas, en Lucas, este apóstol nos da lo suficiente, que dice que él investigó minuciosamente cómo eran las cosas, y que otros quisieron también de componerlas, de ponerlas en orden, pero no pudieron. Y él nos da un testimonio y nos da lo suficiente, y aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primero que llegó, él fue el primero que nació, el Evangelio de Marcos nos dice que el principio del Evangelio, dice, el principio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, dice que es Juan el Bautista. Y Mateo también nos da datos de primero de Juan el Bautista y también Juan. ¿Por qué? Porque él era el que tenía que abrir el camino, él tenía que venir a bautizar al Hijo de Dios. Así lo dice en la primera carta del apóstol Juan. Este es Jesucristo, que vino de agua, y no solamente vino de agua, sino de sangre y espíritu. ¿Cuál fue su naturaleza de Jesucristo? De agua, sangre y espíritu. Esa es la naturaleza de que Él vino. Y vino, pero no solamente de muerte de cruz, no vino solamente por la sangre, sino vino por un bautismo, vino por una muerte de cruz, de sangre, y vino también por una resurrección, para llevarnos juntamente con Él, y todos nosotros alcanzásemos esta salvación tan grande. Si nosotros ponemos la fe en este hermoso evangelio, no vamos a tener duda, no vamos a tropezar, y nosotros vamos a participar en la predicación del evangelio que el Señor nos encomendó, esta comisión tan grande. Hermanos, yo estoy muy contento así por poder compartir con ustedes este evangelio primitivo y este evangelio que Dios nos dio. Hay que regresar a lo que Él nos dio, a lo que Dios nos dejó.
Necesitamos nosotros regresar al Evangelio de agua, sangre y espíritu. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.